Ya, estamos volviendo a grabar. A ver, estábamos terminando. Terminamos con esto, la presentación y el contenido del primer módulo como tal, ¿no? De la primera unidad en este caso, ¿ya? El impacto en la vida diaria, ¿no? O sea, ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿ya? Que la IA, con lo que hemos mencionado entonces en estas tres, cuatro clases, si no me equivoco, la IA se ha integrado en actividades cotidianas, ¿no? Desde nuestro asistente de voz, nuestras recomendaciones personalizadas, los servicios automatizados que ya nos ofrece, ¿ya? Dentro de los muchos dispositivos que existen, ¿no ve? Nuestros aparatos electrodomésticos en la cocina, ¿ya? Yo he visto, probarles, ¿no ve? Vayan a esos edificios que tienen eh, todo, todo ya con conexión a internet, ¿no? Van a ver su refri, su, su microondas, todos tienen conectados, están conectados al internet prácticamente, ¿no? Tema de las luces, tema de la lavadora, o sea, vean, hasta ese nivel, y eso es en Bolivia, por si acaso, ¿no? Entonces, no es algo que esté ajeno a nosotros. Los dispositivos de música que escuchamos, los dispositivos celulares, ¿no? Entonces, prácticamente todos actualmente, ¿ya? Tienen IA y nosotros dependemos de estos, ¿ya? Para mejorar nuestra experiencia, nuestra vida diaria y ayudarnos y optimizar, mejorar, facilitarnos nuestras tareas diarias, ¿ya? Entonces, eso, o sea, tienen que darse cuenta que estamos viviendo en una época de la IA en la que ya estamos conviviendo, o sea, ya estamos con relacionándonos, se podría decir, ¿no? A todo el tiempo, ¿no? Entonces no hay nada que podamos, o sea, hacernos ajenos, ¿no? Porque ya es parte de nuestra vida, ¿no? Eso quiero que quede bien claro, ¿no? Los desafíos y oportunidades, ¿no? Y esto depende mucho de ustedes en un futuro, ¿no? Porque ustedes están estudiando justamente la carrera de ingeniería de sistemas para poder, ¿cómo se dice esto? Para poder aplicar la IA en sus aplicaciones, en sus servicios, ¿no? En su vida diaria, facilitar la vida de los demás, ¿no? ¿Ve? Toda profesión, ¿ya? Toda profesión es para facilitar la vida a las demás personas o solucionarle problemas que ellos no podrían afrontar, ¿no? Porque no tienen el conocimiento para eso, ¿ya? Desde algo tan trivial que es una instalación de una computadora para nosotros, ¿no? Para nosotros, pero para alguna persona, probablemente de la generación anterior a la mía, superior, es muy complicado, ¿no? Porque ellos le tienen miedo, por ejemplo, a arruinar las cosas, porque a ellos les costaba, ¿no? Y cuidaban las cosas. A la mía todavía nos costaba, ¿no? Recuerdo cuando se arruinó mi primer celular, ¿no? Porque me ha costado, ¿no? El sueldo y toda la cuestión, ¿no? Actualmente creo que ya no, ¿no? Ya no es algo que es necesario y probablemente lo puedo tener mucho más fácil que hace 20 años atrás, ¿no? Ya, entonces, a la nueva generación ni qué decir, ¿no? La nueva generación cambia de celulares cada 6 meses, ¿no? Sin embargo, un celular tiene una vida útil de 4 o 5 años, ¿no? Entonces, pero ellos cambian y cambian, o sea, no tienen esta concepción, ¿no? De cuidar y de mantener las cosas, ¿ya? Va con el tema de la responsabilidad también, ¿no? De cada uno, ¿ya? Pero bueno, al final, estos espacios, ¿no? Son oportunidades para nosotros, ¿no? Desafíos también, obviamente, ¿no? Porque nosotros, uno, lo que les decía, el desafío, ¿cómo vamos a cuidar la privacidad de los datos? ¿Para quiénes va a ser nuestras aplicaciones con inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a controlar que no se salga de control? Temas de seguridad, ¿no ve? La ética, que siempre voy a enseñar la ética en todas mis clases, por lo menos, ¿no? ¿Ya? Y esos son los desafíos que tenemos nosotros como programadores, como desarrolladores, ¿no ve? En un futuro vamos a trabajar con esto. Y vienen las oportunidades, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, ahorita no hay regulación de IA en Bolivia, ¿no? Es como las bitcoins hace años atrás. No existía la regulación, ¿no? Y todo era ilegal. Y es chistoso, ¿no? Yo lo comento siempre esto. El año pasado, si no me equivoco, se ha detenido y hay jovencitos que están en la cárcel por vender criptomonedas, ¿no? Y cambiar, ¿no? Es lo que hacían era cambiar criptomonedas y darte en bolivianos, ¿no? Y eso, ¿no? A nivel internacional y a nivel local, ¿no? Ese era su negocio, ¿ya?
Me imagino que sí han debido estafar a alguna que otra persona que no conocía de esto, ¿no? Pero muchas veces el dinero fácil llama a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que era 1 o 2 meses después, no recuerdo bien el tiempo, y se ha legalizado el uso de bitcoins por el Banco Central de Bolivia, ¿no? Porque ya no teníamos dólares, ¿no? Entonces lo han legalizado, pero esas personas siguen en prisión, siendo que estaban haciendo algo que el Banco Central está haciendo actualmente, ¿no? Entonces, vean, ¿no? El tema de regulación, por ejemplo, de una u otra, de un mes a otro mes cambia el tema de la regulación, ¿no? Y es una muy buena oportunidad para como profesionales meternos en esto y regular cuando corresponde, ¿no? Pero los profesionales capacitados, ¿no? No cualquier persona, ya no cualquier persona que va a hacer un copy-paste de una regulación de otro país y vamos a meter la pata, ¿ya? Entonces, tenemos que ser muy responsables con el tema de la IA, ¿no? O sea, igual, todo el curso os voy a hablar de responsabilidad, ética, ya porque, ¿verdad? Si se nos sale de control, sea alguien tal vez muy pequeño como nosotros o a una empresa muy gigantesca como las mundiales, entonces hay bastantes problemas que podríamos causar en un futuro, ¿no ve? Entonces, vean las oportunidades que tenemos y aprovechen, ¿no? Es decir, el sector agrícola aquí en Bolivia es, ahorita, el tema de bienes raíces, por ejemplo, ¿no? Con la IA se puede investigar mediante el Google Maps directamente dónde se pueden encontrar, ¿no? Lugares para construir, por ejemplo, ¿no? Lugares, por ejemplo, terrenos baldíos, terrenos vacíos, tú vas, dinero, compras, haces una edificación y bla, 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 ¿no? Personas que en su vida piensan vender su terreno, pero si tú les ofreces un buen te lo ponen y tú haces un edificio, ¿no? Y es en la ciudad de La Paz, bajo Sopocachi. Vean el Google Maps, hay lugares en el centro, que está muy cerquita del centro, que no están habitados. No están habitados, ¿no? Y hay bastante espacio que se puede utilizar, ¿no? Obviamente con una buena infraestructura, ¿ya? Es una de las oportunidades que pueden tener, ¿no? Simplemente les abro la mente. Y terminamos con el papel de la IA en el futuro próximo, ¿no? Eh, Les había dicho que en los últimos 10 años, ¿ya? Se ha revolucionado la humanidad, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Las empresas, los negocios, la banca, la salud, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo que viene en las próximas décadas, ¿no? Pues se dice que hasta el 2050 proyecciones, obviamente, vamos a tener robots, vamos a vivir con ellos, ¿no? Eh, Vamos a tener una revolución tecnológica, ¿no? A nivel de industria, a nivel humanidad, a nivel, todo, a todo nivel, todo nivel, ¿no? Esto va a hacer que los avances de la humanidad sean mucho más eficientes, ¿no? Se tomen mejores decisiones con los datos, ¿ya? Pero siempre va a depender del ser humano, ¿no? Por lo menos eso es lo que se planifica. Ya, entonces, hay un futuro muy prometedor, como se había dicho en el inicio del curso, hace 2 semanas atrás, ¿no? Les he dicho que hay un futuro muy prometedor, ¿ya? Y lo único que les tenemos es que seamos parte de esto, ¿no? Seamos parte de esto. Que no digan, no, es que a mí no me interesa, yo voy a programar toda mi vida. Está bien, pero la IA va a estar en tu programación. No, a mí no me interesa porque yo me voy a dedicar a servidores. La IA va a estar en tu servidor. A ver, a mí no me interesa porque yo voy a ser, no sé, youtuber, como dicen los chamos de ahora, ¿no? La nueva generación. Está bien, en YouTube va a estar la IA. Entonces, todo va a tener IA, así es que seamos parte de este futuro, ¿no? Es lo único que les podría decir. Ya, para terminar esto de la introducción a la inteligencia artificial. Voy a poner una pausita. Ya nos damos gracias. El perceptrón, ¿no ve? Tenemos que saber qué es y para qué sirve en el aprendizaje automático, ¿ya? Porque esta es la clave de la inteligencia artificial. A mí igual me ha costado entender, por si acaso, al principio. Nada más llevaba como 3 materias en la maestría, ¿no? De esto, prácticamente. Ya, pero en un principio, en la primera materia no me ha quedado bien claro, ¿no? Y luego poco a poco ir entendiendo ya cuando hemos ido haciendo ejercicios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el perceptrón llega a ser una neurona, pero artificial, ¿no? Entonces, neuronas dentro del cerebro, pero el perceptrón es una neurona artificial. Concepto bien claro, ¿no ve? ¿Qué nos sirve para justamente generar redes neuronales, ¿no? ¿Por qué? Porque el perceptrón es el que procesa la información a través de ciertas funciones matemáticas, ¿no? Y mediante esto, nosotros tratamos de emular el funcionamiento de una neurona biológica, ¿no? Permitiendo a las máquinas entender de los datos mediante la simulación de un sistema
neuronal. Ese es un perceptrón. Un perceptrón es una neurona artificial. Nada más. Así que se quede con ese concepto inicialmente. El machine learning, ¿no? Que es justamente el aprendizaje, ¿no ve? El perceptrón es vital para el deep learning, ¿ya? Perdón, deep learning, no machine learning, ya que constituye la unidad básica de las redes neuronales profundas, ¿no? Entonces, el aprendizaje profundo que se había hecho, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, el aprendizaje de máquina, cuando es mucho más profundo, en este caso sería el aprendizaje profundo, ¿no? La idea es justamente que se construya toda una red neuronal que se emule al cerebro humano, ¿no? Entonces, esta capacidad de entrenar, se podría decir, ¿no? De que los perceptrones formen una red neuronal, puede ser específica o general o genérica, ¿ya? Nos permite a nosotros detectar características, clasificaciones, ¿no? Y con ejemplos bien sencillos vamos a entender esto, ¿ya? Entonces, lo que les decía, el gatito y el perrito, ¿no? Que una foto, la red neuronal sepa distinguir si es una foto de un perro o si es una foto de un gato, ¿no? Eso, por ejemplo, eso es una red neuronal, ¿no? Entonces, nos va a permitir clasificar, en este caso, ¿no? Bajo ciertas características, ¿no? Entonces, al final, esto es un concepto clave que se utiliza para el aprendizaje automático, ¿no? En diversas aplicaciones. Puedo entrenar animales, puedo entrenar en terreno, puedo entrenar en frutas, puedo entrenar en relaciones humanas, en sentimientos, ¿no? En todo puedo entrenar a una computadora, en lo que me venga en gana prácticamente, ¿ya? Y para eso, al final, entonces, como la computadora va aprendiendo, ¿no? De manera visual, ¿no? Ellos también lo procesan de un lenguaje natural, ¿no? Para ellos es cero y uno, pero ese cero y uno ellos lo convierten en un lenguaje natural, ¿ya? Entonces, el Deep Learning es importante porque nos va a permitir generar redes neuronales profundas, ¿no? Que tengan base de cierto conocimiento en un área específica, ¿ya? La relación con las redes neuronales, son el perceptor. Las redes neuronales están formadas por múltiples perceptrones interconectados, al igual que el cerebro humano, ¿ya? Entonces, un perceptrón es una redcita neuronal, un hito, ¿ya? Entonces, una red neuronal llega a ser un conjunto de muchas, ¿no ve? Muchos, muchísimos, miles de millones de perceptrones que están justamente conectados como tal, ¿no? Para compartir información, igualito que el cerebro humano, ¿ya? Entonces, cada uno actúa como una unidad de cálculo, ¿no ve? Es como si ustedes tuvieran una calculadora, ¿ya? Una calculadora. ¿Y qué pasa si tenemos miles de millones de calculadoras? Podemos hacer miles de millones de cálculos al mismo tiempo. ¿Se entiende, no? Así prácticamente, ¿ya? Ahora imagínense una computadora, que sea una red neuronal, ¿no? O un perceptrón específicamente experto en algo. Tú eres experto en robótica, tú eres experto en mecánica, tú eres experto en anatomía, tú eres experto en sentimientos humanos, ¿no ve? Y todos esos se interconectan y crean la simulación de un ser humano, ¿no? Entonces ya se vuelve una red neuronal general, porque tiene varios conceptos, ¿no? De diferentes áreas como tal, ¿ya? Entonces, esta interconexión nos permite tratar ya datos complejos, ¿no ve? Por eso ChatGPT, si tú le hablas de amor, te va a responder con respuestas de amor, ¿no ve? ¿No ve? Y empieza a hablar de mecánica, te responde de mecánica, ¿no ve? Porque tiene todo este aprendizaje, ¿ya no ve? Y al final te trata de responder como un ser humano, ¿no? Y te da las respuestas como tal, ¿ya? Y a eso se le llama la ciencia de datos, por si acaso, ¿no? Y es algo que para los que quieran es linda, emocionante en esta parte de la vida ahorita, la ciencia de datos, ¿ya? ¿Cómo están estructuradas, no? Las redes neuronales artificiales, ¿ya? Son modelos matemáticos, ¿no ve? Entonces, que tratan de replicar el proceso de las neuronas ecológicas, ¿no? O biológicas, como quieran ver, ¿ya? Facilitando la transmisión de señales eléctricas, ¿no ven? Entonces, al igual que una neurona biológica, por si acaso, ¿ya? Ya que cada neurona artificial recibe y procesa información, ¿no? Pero esta opera mediante funciones matemáticas en lugar de un proceso químico. Saben que la chispa de vida de nosotros al momento de la concepción es igual, una señal eléctrica, ¿no ve? Cuando se conecta el espermatozoide con el óvulo. ¡Pum! Pasa una pequeña señal eléctrica cuando hay esta conexión y se crea la vida, ¿ya? Y desde ahí se empiezan a multiplicar las células y llegamos a ser personas y seres humanos como nosotros, ¿no? Lo mismo pasa en las redes neuronales, ¿ve? Ese impulso, esa señal eléctrica de ceros y unos hace que la transmisión de datos le dé vida prácticamente a esta neurona para que empiece a aprender y empiece a comprender, ¿ya?
Algo que era químico, natural, lo hemos visto ahora y lo hemos replicado de una manera a nivel de máquina. ¿No? Una red neuronal está compuesta por dendritas, núcleos y sinapsis, ¿ya? Estamos hablando de biología, obviamente, ya. Entonces, las neuronas artificiales reciben datos a través de las dendritas, ¿no? Lo vemos en el gráfico, ¿no? Son las conexiones, los bracitos que tiene una neurona, por ejemplo, ¿ya? Que representan las entradas de datos, ¿no? Entonces, en un perceptrón podemos tener miles de entradas, ¿ya? Que serían las dendritas, el núcleo, ¿no? Que es justamente el que se encarga de procesar toda esta información recibida y dar una respuesta en base a todos los pesos de las entradas, ¿no? Entonces, tenemos una respuesta, ¿no? Entonces, la sinapsis llega a ser lo que simula esta conexión, ¿no? Entre las neuronas, transmitiendo el procesamiento, ¿ya? De una capa a otra capa en redes neurales, ¿no? Entonces, al final, es una red, ¿no? Es una red que empieza en un lugar, ¿ya? Eh, con un tema específico, ¿no? O el armado de palabras, una frase, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde queda la Plaza Murillo, digamos, ¿no? ¿Dónde queda la Plaza Murillo? Son 5 palabras, ¿no ve? Entonces, va estructurando, tenemos 5 palabras, van cargando los pesos a la siguiente capa. ¿Qué voy a descartar? La, por ejemplo, no me sirve, ¿no? Plaza Murillo sí me sirve. ¿Dónde? Tal vez me sirve, tal vez queda también, ubicación. Tal vez cambiaría en la segunda capa, ubicación de Plaza Murillo, ¿no ve? Sí, capas que van dando hasta llegar al punto y te devuelven una respuesta, ¿ya? Más o menos, ¿no? Le estoy tratando de estructurar así con ejemplos sencillos, ¿ya? Pero eso es, ¿no? Eso es una red neuronal ya basada en lo que nosotros conocemos como el perceptrón, ¿no? Entonces, el funcionamiento básico de las neuronas artificiales, ¿ya? Ejecutan un cálculo fundamental, ¿no? Multiplican las entradas por los pesos asignados. El peso, lo que les decía. Una entrada, ¿ya? Tiene un peso, ¿no? Lo que decía las palabras. La no tiene peso, no tiene relevancia en mi pregunta. Entonces, lo descarto, le doy un peso cero, no tiene validez. Pero ¿dónde, Plaza, Murillo, tienen mucho más peso, ¿no? Y pasan a la siguiente capa hasta encontrar una respuesta que el usuario esté buscando, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si el resultado, o sea, ya hablando de pesos, ¿no? Si el resultado supera un umbral predefinido, la neurona se activa, prácticamente se vuelve en un 1, ¿no? Y transmite la información, ¿no? Simulando de esta manera el proceso de toma de decisiones en el cerebro humano, ¿ya? Entonces, así funciona nuestro sistema, ¿no? Entonces, comparándolo con una inteligencia artificial y una inteligencia humana nuestra, funciona de la misma manera, ¿ya? La regla de aprendizaje del perceptrón, ¿cómo aprende? ¿No? Entonces, es supervisado, como les decía, ¿no ve? No es que aprende por sí solo. Nosotros le cargamos información, filtramos la información, ¿no? Y ellos van aprendiendo. Aquí ya viene el machine learning, ¿no ve? Entonces, el algoritmo es el que empieza a entrenar y entrenar y entrenar. Le puedes dar 1000 datos en el inicio, va a tener ciertas características. Luego le das otros 5000 datos, va a mejorar eso en su segunda capa y va a tener mejores respuestas. Luego le cargas una tercera con 50 millones de datos y va a tener, a ver, le vas entrenando poco a poco a poco. Y eso lo vamos a ver en el ejercicio, por si acaso el viernes. Van a ver que cuando entrenemos 10 veces se va a equivocar. Este va a ser un perro, pero él va a seguir diciendo que es un gato. ¿No? Cuando ya le entrenemos 1000, ahí casi ya no se equivoca, pero se sigue equivocando. Cuando le metemos 10.000, es que demora el entrenamiento, por eso digo, vamos a empezar así por fases, ¿no ve? Entonces al final ya no se deja de equivocar, ¿no? Porque ya tiene un conocimiento bien sólido y ya está bien seguro de que es un perrito o es un gatito. Así, práctico, ¿no? Ya casi no se equivoca mientras más información tenga, ¿ya? Todo este proceso permite que el perceptrón aprenda a hacer predicciones basadas en ejemplos previos, ¿no? Porque le estamos cargando datos, 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 y luego una imagen aleatoria le damos y ya sabe identificar, ya sabe reconocer, ¿no? Patrones, formas, fondos, etcétera, etcétera. Él ya ve cómo, pero te da una respuesta bien certera, ¿no? Entonces al final es prueba y error, ¿no? Igual es prueba y error. Prueba y error, porque tú le vas consiguiendo. Lo que hacemos con ChatGPT, ¿no? No me convence tu respuesta, por favor, podrías profundizar más, ¿no? Y busca más información, ¿no ve? Incluso entra en contradicciones en algún momento, ¿no ve? En algún momento, en unos chatbots he visto cómo les sacan la mugre a las inteligencias artificiales, ¿no ve? A los chatbots para decir que al final ellos tienen una respuesta programada, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay cosas que se pueden ahí observar, ¿ya? Pero, como os digo, es un concepto supervisado, ¿no? Es un aprendizaje supervisado.
el proceso de cálculo de las señales de entrada, ¿no? El perceptrón recibe múltiples señales de entrada, ¿no? O sea, tiene bastantes inputs en este caso, ya, y cada uno va viendo, de acuerdo a su peso, si van a ser ponderadas o no van a ser ponderadas, ¿no? Entonces, la suma de todas estas señales que tengan uno, que se active, ¿ya? Van a hacer justamente que dependa cuál va a ser la respuesta, ¿no? Hacia qué umbral va a tender, ¿no ve? Como en los límites de cálculo. Va a tender hacia una respuesta, ¿ya? Entonces, en base a eso va a generar una respuesta de salida, un output, ¿ya? Entonces, ténganlo en claro eso, ¿no ve? Vuelvo a la frasecita, ¿no ve? ¿Dónde queda la Plaza Murillo? L descarta, eso es cero. ¿Dónde queda? Lo puede convertir en una palabra ubicación. Plaza Murillo. Su ubicación, Plaza Murillo. Encuentro un umbral. A encontrar el dato, latitud cero, longitud cero, digamos, de la ciudad de La Paz, ¿no? A tantos kilómetros de distancia. A ver, esa va a ser la respuesta, porque le has dicho ubicación, Plaza Murillo. Y en base a toda la información, ha buscado esto. Ya, estamos por los 10 minutos. Quiero ver el videito más. Determinación de la activación de la neurona, ¿no? La activación de la neurona se determina comparando el valor ponderado de las señales de entrada con un umbral, ¿ya? Si el valor resultante es positivo, la neurona se activa y genera una salida, ¿no? Permitiendo así que el perceptrón realice clasificaciones efectivas, ¿ya? Al final, lo que les decía, ¿no ve? Va a haber ciertos parámetros, factores dentro del algoritmo, ¿no? Que van a decir, efectivamente, esto sí es un gatito, por ejemplo, ¿no ve? Orejas en punta. Eso es una señal uno, ¿ya? Orejas en punta. El contorno de un gato es otro ponderado, ¿no ve? Entonces, el umbral llega a ser el gatito, prácticamente, ¿no ve? Orejas en punta, una silueta de gato, ¿no? Podría ser una cola larga, ¿ya? Podría ser, pero aunque algunos perros también tienen cola larga, que tienda a ser al umbral del gatito, ¿no? Orejas redondas o sin orejas, porque los perros tienen las orejas hacia abajo, tapadas, entonces ponderaría al umbral de peso, ¿no ven? O sea, para que lo entiendan así, en plan, cada una de estas características, de estas entradas, va a ir hacia un umbral, ¿no ve? Hacia el gatito o hacia el perrito en este caso, ¿ya? Para que se entienda así. Y fórmulas, ¿no? Entonces, la fórmula de percepción consiste en multiplicar todos los datos de entrada, ¿ya? En código lo vamos a ver esto, por sus coeficientes de peso, ¿no ve? Entonces, el La tiene peso cero, entonces su resultado va a ser cero, ¿no ve? Orejitas de gato, ¿ya? Orejas en triángulo, tiene un peso uno, o tal vez tiene un peso 2, o tal vez tiene un peso 3. 3 por la entrada de las orejitas de gato, ¿no? Entonces ahí va a ir sumando y el umbral se va a direccionar hacia gatito, ¿ya? Entonces el resultado se va activando si supera el umbral definido. Entonces, para que sea gato, necesita, no sé, 20 entradas activas, por ejemplo, ¿no? O sea, 20 unos activados. Orejas, contorno, no sé, color, posición, no sé, etcétera, etcétera, ¿no ve? Entonces, llega a 20 el peso y pa, decide que es un gato, ¿no? Si es 10 tal vez decir que es un perro, porque es más fácil reconocer un perro, no sé, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, que emita actividades, perdón, señales de activación para al final clasificarlos en ceros y unos y el que tenga mayor peso con multiplicación, nos vamos hacia esa respuesta. Hay también perceptrones de capa única, ¿no? Entonces, ya no va por capas, ¿no ve? Sino directamente en una sola capa es capaz de resolver problemas lineales, ¿no? O sea, sencillo, como es decir, ¿ya? Entonces, su estructura simple limita su eficacia en conjuntos de datos complejos, ¿no? A diferencia de otros modelos más avanzados que pueden manejar problemas no lineales, ¿ya? Acá podríamos ver el tema de los colores, por ejemplo, ¿ya? Un perceptrón de capa única puede identificar colores básicos y secundarios tranquilamente, no necesita ir a una segunda capa porque ya tiene ciertas características, ¿no ve? Entonces, es algo bien sencillo, ¿no? El tema del 0 al 9, por ejemplo, los primeros números, se puede hacer en una capa, ¿no? Ya se puede hacer en una capa porque son cosas bien puntuales, ¿no ve? Entonces no necesita mucha expertise en este caso. Y por último, el perceptrón multicapa, ahí ya, ¿no ve? Reconocer palabras, una placa, por ejemplo, lo que les decía. El perceptrón multicapa o una red neuronal feed forward, ¿no? Permite abordar funciones mucho más complejas, ¿no? Y se compone de múltiples capas que pueden aprender patrones no lineales, mejorando significativamente la potencia de cálculo y capacidad de clasificación de los datos, ¿ya? Aquí les voy a mostrar un videito bonito de cómo se reconocen patrones, por ejemplo. Ya lo voy a subir para la siguiente clase o para la subsiguiente.
Entonces, es bien interesante esto, ¿no? Cómo cada capa va reconociendo y va mejorando el aprendizaje de reconocer patrones, letras, números, por ejemplo, ¿ya? Y eso en un video, es bien explicativo, ¿no? Para que ustedes entiendan lo que es un perceptrón multicapa, ¿no? Y en cambio el unicapa o el lineal es solamente una, ¿no? Eso tendría, ¿ya? Entonces, es interesante cómo podemos llegar a ver el perceptrón, ¿ya? Entonces, la aplicación la vamos a ver, ¿ya? En los ejemplos. Entonces, hay diferentes, ¿cómo se dice? Categorías, la manera de clasificar, ¿no? Les decía por imagen, por tema de las palabras, los pesos, qué temas de señales de entrada tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede diferenciar? Hay diferentes formas de categorizar al final. Imagen o texto, que son las más comunes, ¿ya? En los proyectos Machine Learning de aprendizaje de máquina, entonces, el perceptor actúa como la red neuronal prácticamente, ¿no? Y su capacidad de aprender de patrones a partir de las palabras, ¿no? Va construyendo un modelo más complejo, más robusto, se va entrenando y al final hace una predicción más acertada, ¿ya? Y al final, ¿no? Entonces, data science, ¿no? Ciencia de datos. Entonces, el perceptrón ha revolucionado el campo de la ciencia de datos, ¿ya? Y es una área en la que actualmente hay bastante llegada, o sea, los analistas de datos cobran muy bien, por si acaso. Los que entran a trabajar conmigo ganan mucho más que mí, ¿no? Porque yo sigo siendo desarrollador, ¿no? Con los años espero pasarme a esa área, pero es un buen mercado, ¿no? Y se está buscando bastante actualmente, ¿ya? La única que da esta maestría es la Cato, lamentablemente, acá en Bolivia, ¿no? Si alguien se anima, es carita, pero vale la pena. Vale la pena, ¿no? Entonces, a ver si alguien se interesa, ¿no? Al final es ciencia de datos lo que ustedes deberían apuntar, ¿no? Más adelante. Listo, con eso terminamos la presentación. Esta se os voy a compartir en plataforma, que no es parte del curso, pero necesito que entiendan ese concepto para que puedan entender los ejercicios más adelante, ¿ya? Y terminamos con esto. Estamos a 4 minutos. A ver, veremos hasta dónde lleguemos, ¿ya? Porque aquí se entiende justamente algo de lo que es esto de la inteligencia artificial, ¿ya? Y nos vemos el viernes, a no ser que se suspendan las clases, por cual nos veríamos el próximo viernes, ¿ya? Pero, ¿cómo se dice esto? Prepárense, vean los videos, por favor, les rogaría, lean los artículos que les he compartido hasta la clase de hoy, porque sobre eso va a ir la actividad teórica y la práctica la vamos a ver conmigo en el Google Colab, ¿no? En un ejercicio del gatito y del perrito, ¿ya? Eso se viene para el viernes, ¿no? Ahí no vamos a avanzar, sino vamos a tener una actividad con ustedes y la siguiente, un ejercicio práctico. No carga mi video. Ahí está. Denme un Esta es segundo. una Creo que he compartido sin audio. Ya voy a volver a compartir. Denme un segundito. Creo que compartir sin audio. Volvemos a compartir con sonido. ¿Ya? Aquí van a entender el concepto clave. pista de carreras y la usaré como espacio de Esta es una pista de carreras y la usaré como espacio de entrenamiento para que nuestro protagonista del día de hoy aprenda a manejar. Solo que en lugar de programarlo o controlarlo, utilizaré inteligencia artificial para que aprenda por sí solo. O bueno, es lo que voy a intentar. Y para presentar al protagonista de hoy... Bueno, todo es cuestión de maquillarlo un poco. Veamos, modelos en 3D, gratis. Este mero. Gracias, Mixerman, nunca lo olvidaré. Listo, ahora necesito una pista de carreras. Ajustaré esto a mi presupuesto. Aquí tenemos una buena. Gracias, Andrei, nunca lo olvidaré. Ya estamos listos. Ahora agreguemos a nuestro protagonista a la pista y comencemos. ¿Estás bien? ¿Hola? A ver, veamos qué tiene dentro. Oh, no, se me olvidó agregarle un cerebro. Bueno, para eso estamos aquí. Actualmente este carrito no es más que un modelo en 3D. Parecerá caro, pero sigue siendo solo un poquito maquillado. Si quiero que aprenda a manejar por sí solo usando inteligencia artificial, necesito darle las herramientas adecuadas. Similar a videos anteriores, utilizaría redes neuronales. Pero como ya es 2021, hay que buscar nuevas fronteras y decidí usar otros dos conceptos. Los algoritmos genéticos son divertidísimos. En lugar de tener un solo cerebro por red neuronal, al que le vas enseñando poco a poco con cariño, amor y paciencia, en su lugar mejor crearemos cientos de cerebros aleatorios. Entre más cerebros y más variedad, mejor. Los aventamos en la pista, sin decirles qué hacer y vemos a cuál le va mejor. Veamos. Ups. Muy bien con los motores de física. Ahora déjenme lo arreglo. La primera capa. A ver, ¿qué le moví? ¿What? A ver, ¿en qué estaba? Ah, sí, los ponemos a todos a ver qué hacen y como es de esperarse no saben qué quieren de la vida. Unos chocan inmediatamente, unos se quedan parados, otros dando vueltas y otros le dan derecho hasta chocar. De todos esos debo revisar a cuáles les fue mejor y los elegimos. Para medir a quién le fue mejor, solo reviso qué tanto camino recorrieron. Y a los demás, ¿cómo decirlo bonito?
Ok, a lo mejor es con los que nos quedamos, lo reproducimos mezclando sus genes para crear muchos similares a ellos. Mezclamos sus habilidades y además agregamos una pizca de mutación por aquí y otra por allá y listo. Con eso ya nació nuestra segunda generación. En la primera generación, los que más caminos recorrieron fueron los que le dieron derecho a chocar. Esta segunda generación, al tener muchos genes de los ganadores, se supone que deben de tener más carros que decidan que darle derecho. Es buena idea. Ok, ¿se ve bien? Veamos una nueva generación. Esto seguirá así por algunas generaciones hasta que a algunos se le haga buena idea voltear un poco a la derecha. Ah, sí, porque... ¿Qué? Te faltó explicar eso. ¿No lo expliqué? Los animo Ok. a ver el video completito, ¿ya? Entonces es bien interesante. Está en la plataforma y véanla, ¿ya? Entonces nos veríamos el día viernes y no el próximo viernes. Estamos en el último minuto y seguramente se va a cortar, ¿ya? Lo pongo en play y nos vemos para que disfruten del fin de semana. Perdón, pero disfruten de la semana hasta el viernes. Chao, chao. Retrocedemos un poco. ¿Cómo saben los carros que pueden acelerar o girar? ¿Y cómo saben si van a chocar o no? Veamos cómo estructuré su cerebro. A cada carrito le puse 5 sensores. Son 5 rayos imaginarios que salen de él y miden qué tan cerca está la orilla de la pista. Son como sus ojos. Vayamos con esto estructurando el cerebro. Tenemos 5 entradas.